Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta transmisión que hemos llamado Nuevas Directrices de Farmacovigilancia, Ecofarmacovigilancia, la nueva frontera entre la farmacia, el ambiente y la gobernanza sanitaria, que estará impartiendo para nosotros el doctor Leobardo Manuel Gómez Oliván. Esto como parte de las sesiones farmacéuticas del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, que como bien lo saben, tiene el único objetivo de dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración con el equipo de salud y también su participación en la sociedad con este tipo de temas. Y bueno, para presentar a nuestro ponente del día de hoy, está por aquí Noemí, la presidenta del instituto. Adelante, Noemí, buenos días. Sí, muchas gracias, Zoe. Un segundo, nada más. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí presentes en este momento. Estaremos dando una semblanza de lo que ha venido desarrollando el maestro Leobardo. Él es profesor e investigador de tiempo completo en categoría E de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema de Investigadores de Nivel 3, es químico farmacéutico industrial, maestro en ciencias químico-biológicas y doctor en ciencias químico-biológicas con especialidad en toxicología, formado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su trayectoria académica y científica se ha consolidado durante casi 3 décadas. Su producción científica lo posiciona como uno de los referentes nacionales en el estudio de los efectos de los contaminantes sobre los ecosistemas acuáticos y salud ambiental. Cuenta con una numeralia académica sobresaliente, más de 250 productos científicos, entre ellos 202 artículos científicos, 7 libros, 46 capítulos de libro. Tiene formación en recursos humanos en tesis. Además de su producción científica, el doctor Leobardo ha ejercido, pues estoy tratando de reducirlo porque es un currículum un poco extenso el del doctor Leobardo, y una disculpa por no hacerlo tan extenso en la presentación. El ejercicio de liderazgo destaca en asociaciones científicas, colegios profesionales, cuerpos colegiados. Se ha desempeñado como vicepresidente de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental en México durante el periodo 2018-2020. En el ámbito farmacéutico profesional ha ocupado cargos estratégicos en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, eh, entre ellos la presidencia del Consejo Mexicano de Certificación de Profesionales de Ciencias Químicas Farmacéuticas. Además, ha tenido reconocimientos más relevantes que destacan el Orden Dorado Magisterial y el Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa del 2024, Precia del Estado de México 2024, otorgado por el Gobierno del Estado de México, y Premio Estatal de Medio Ambiente 2024 por el Gobierno del Estado de México, miembro numerario de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, pergamino y medalla del reconocimiento docente, otorgado por el Poder Legislativo del Estado Nacional de Ciencias Farmacéuticas, doctor Leopoldo Río de la Loza, que es motivo por el cual también nos está acompañando para que nos den un poco de todo esto, lo que ha desarrollado. Y esto también se ingresó como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, y pues tiene un liderazgo científico, alta productividad académica, compromiso con la formación de nuevas generaciones. Ha contribuido a la construcción de una agenda nacional en ecofarmacovigilancia. El doctor Gómez Oliván representa una voz estratégica para vincular la ciencia, la farmacia, la salud pública y la gobernanza ambiental hacia un sistema de salud más sostenible en México. Y bueno, pues dándole esta bienvenida, doctor Leopoldo, muchas gracias por estar aquí presente. También está nuestro compañero Luis, que estamos trabajando en coordinación con la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y nuestros compañeros, colegas de Infienestar, que están participando también.
No sé si usted, Luis, dar unas palabras breves para que no nos retrasemos. Gracias, Noemí. Doctor, un placer que esté acompañándonos en estos espacios científicos para hacer más grande los que hacemos esfuerzos en aportar un granito de arena a la comunidad científica aquí en México. Bienvenido y pues gustoso en nombre de la Asociación de Farmacovigilancia conocerlo y ansiosos de escuchar su ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Y pues aquí está el químico Platón. Si nos puede dar su mensaje breve, químico. Buen día a todos, doctor, pues qué gusto que haya aceptado la invitación y que esté con nosotros el día de hoy. Creo que su ponencia va a ser sumamente enriquecedora y pues nuevamente bienvenido y esperemos tenerlo en más de una ocasión en estas conferencias. Gracias, doctor. Y bueno, pues nada más que darle la bienvenida, doctor, como parte del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, todo nuestro equipo que aquí está presente también. Y pues muchísimas gracias. Le damos la palabra para que usted pueda dar inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco al Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, a la Química Noemí por la invitación. También agradezco la bienvenida por parte del doctor Rosso y del químico Platón. Pues para mí es un honor siempre compartir la parte de pues el tema que me apasiona y que además me ha ocupado pues los últimos 20 años de mi vida. Antes me dedicaba más a la parte de toxicología ambiental, que está muy relacionada con esta parte que estamos haciendo, pero ya desde hace 20 años ya haciéndolo de manera más formal como parte de una disciplina que vamos a comentar ahorita, que es la ecofarmacovigilancia. El título de la charla que les voy a dar el día de hoy es Ecofarmacovigilancia, la nueva frontera entre la farmacia, el ambiente y la gobernanza sanitaria, que bueno, pues creo que actualmente en investigación tenemos la tendencia a que todas las acciones que se hagan en investigación tengan una repercusión social y también tengan una incidencia en la gobernanza pública a nivel nacional. Y bueno, pues les voy a platicar un poco de lo que hemos estado trabajando. Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy, el objetivo de la conferencia, antecedentes, el escenario actual de México en aspectos de contaminación ambiental por fármacos, y les voy a hablar de lo que hemos trabajado en el grupo de investigación que coordino, que son todas las evidencias en ecofarmacovigilancia, aportes científicos desde México, hablando de ciertos casos emblemáticos de impacto ambiental, repercusiones en el ámbito alimentario, ecotecnologías para la remoción eficiente de contaminantes emergentes, el plan integral de sostenibilidad con enfoque comunitario que hemos trabajado también en el grupo y el impacto que hemos tenido en la gobernanza, y finalmente terminaré con algunas conclusiones. Entonces, el objetivo de esta plática es analizar y presentar cuáles son las evidencias científicas relevantes sobre la presencia de fármacos en ecosistemas acuáticos, cuáles han sido los impactos ecotoxicológicos en órganos no blancos, en órganos de importancia desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista ecológico, integrando estudios experimentales y casos de campo que demuestran alteraciones en el desarrollo, reproducción, comportamiento, biomarcadores bioquímicos, conducta, entre algunas de las respuestas que nosotros hemos identificado con el fin de comprender los mecanismos de toxicidad a concentraciones ambientalmente relevantes y la implicación en la evaluación de riesgo ambiental bajo un enfoque de salud ecosistémica. Recordemos que actualmente ya el concepto de salud va más allá. Antes nada más era centrado en el paciente de forma muy individual. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es la ecofarmacovigilancia? Pues es una ciencia que se enfoca en la detección, en la evaluación, en la prevención de los efectos producidos por productos farmacéuticos en el medio ambiente que afectan a los humanos y a otras especies. Sin embargo, ahora podemos sumar
que esta disciplina también tiene una incidencia importante en la gestión de los impactos ecológicos con las conclusiones y con la información que se puede dar al respecto. ¿Cuál es el destino de los productos farmacéuticos en el medio ambiente, de los productos activos farmacéuticos? Pues generalmente estos productos o estos insumos para la salud los consumimos y después del consumo en los hogares nosotros podemos eliminarlos a través del retrete, ya sea en forma de metabolitos después del proceso de biotransformación que puedan tener en el organismo, pero también pueden ser eliminados como una mala práctica de la eliminación de productos farmacéuticos al ambiente. Por otro lado, las descargas hospitalarias, las descargas industriales van a generar que estos productos lleguen a los cuerpos de agua y afecten a los organismos y obviamente pues esto también puede de manera tardía tener afectaciones en el ser humano. De hecho, pues aunque algunos hospitales y algunas industrias tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, los métodos que utilizan actualmente no son lo suficientemente acuiciosos, no son lo suficientemente efectivos para remover este tipo de contaminantes y generalmente nosotros vamos a encontrar concentraciones traza. Actualmente, como los métodos son muy exactos y muy precisos, nosotros podemos medir concentraciones de estos compuestos farmacéuticos en concentraciones o en órdenes de picogramos por gramo o por litro o miligramos, microgramos por litro por kilogramo, dependiendo de la matriz ambiental de la que podemos estar hablando. En ese sentido, estas implicaciones han tenido impacto en los organismos, generando efectos deleterios y estos efectos deleterios pues se pueden manifestar a nivel de diferentes órdenes y nosotros podemos tener estas alteraciones que van a afectar al medio ambiente y les digo posteriormente a los humanos. Aquí les presento algunos datos relevantes de la presencia de estos productos. Se han detectado más de 4,000 principios activos farmacéuticos en el ambiente. En un estudio global que hizo Wilkinson, analizó 258 ríos en 104 países y encontró concentraciones detectables de al menos un fármaco en más del 90% de ellos, representando un impacto de aproximadamente 180 millones de habitantes a nivel mundial. Entonces, este es un dato muy alarmante y además muy de tomar en cuenta por todas las implicaciones. ¿Cuáles son los productos que se han identificado de manera más frecuente? Pues tenemos algunos antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, el ibuprofeno, algunos medicamentos como el sulfamethoxazol, algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina, la trimestoprim como antibiótico, la cafeína, que si bien muchos de estos productos no son tan liposolubles y generalmente la liposolubilidad es muy importante para los procesos de toxicidad, el problema con este tipo de productos es que hay una descarga continua de estos productos en el ambiente y eso hace que podamos tener efectos pues importantes desde el punto de vista de efectos a nivel bioquímico en los organismos. La Organización Mundial de la Salud en 2017 y la OCDE en 2019 reconocen a los residuos farmacéuticos como contaminantes emergentes prioritarios por sus riesgos ecotoxicológicos y su contribución a la resistencia antimicrobiana, que de hecho es un problema que desde muchas aristas ahorita se está trabajando en investigación a nivel mundial y esto pues garantiza que se esté haciendo algo al respecto en términos de los efectos que se están analizando. Aquí tenemos la ocurrencia de APIs en el mundo. Hasta la década de los 80 nosotros no teníamos tanta información respecto al panorama de cómo era la presencia de medicamentos o la ocurrencia de medicamentos en el medio ambiente. Sin embargo, pues actualmente ya tenemos con
los métodos que les comentaba, que ya son muy acuiciosos en la determinación precisa de concentraciones de fármacos, pues prácticamente el mapeo de todo el continente y de todo el mundo, de cómo está la presencia de medicamentos en el ambiente. Acá les pongo en esta tabla cuáles son los continentes que han sido analizados, cuál es el número de fármacos detectados, el número de fármacos objetivos monitoreados, y pues como podemos ver, pues el continente europeo también tiene un importante determinación y una radiografía de cómo está el continente, pero América del Norte también tiene una parte importante, sobre todo Estados Unidos, Canadá, y actualmente México ya también está participando activamente en la determinación de la ocurrencia. Asia Pacífico, también América Latina y África, que es el continente que menos estudios tiene. Sin embargo, ya podemos tener una radiografía mundial de cómo está la presencia de estos APIs, y generalmente estos se han identificado en concentraciones de picogramos por litro hasta miligramos por litro, generando diferentes impactos, y bueno, mucho tiene que ver con la legislación. Aquí les presento algunos detonantes del desarrollo de la ecofarmacovigilancia a nivel mundial, y parte de estos detonantes ha sido la detección sistemática de APIs en ambientes acuáticos. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, ya tenemos esta información a nivel mundial. También ha habido evidencia de los efectos ecotoxicológicos a concentraciones subletales. Si bien los estudios generalmente son agudos, actualmente pues ya hay un mayor estudio de los efectos crónicos que pueden producir estos compuestos en el medio ambiente sobre organismos bioindicadores. También los avances en las metodologías analíticas de alta sensibilidad, ya actualmente con el UPLC o con los cromatógrafos de líquidos asociados a masas, rápidamente podemos hacer un monitoreo y determinar hasta 120 contaminantes en una corrida. También la preocupación por la resistencia antimicrobiana y el impulso de políticas y acuerdos internacionales. Todo esto está inmerso dentro del concepto de One Health, que bueno, actualmente ya es un concepto muy conocido. Este es un enfoque de colaboración multisectorial y transdisciplinaria que busca lograr resultados óptimos de salud, reconociendo la interdependencia entre las personas, los animales y las plantas, y el ambiente que comparten. Les decía, actualmente el concepto era dirigido hacia la parte de la salud humana. Sin embargo, pues cada vez actualmente con el concepto de salud planetaria, que de hecho es un concepto más global y que implica más que el concepto de One Health que actualmente se lleva a cabo, pues ya busca determinar todas las condicionantes sociales del uso de productos farmacéuticos, todas las implicaciones, todas las interrelaciones que pueda haber entre todos los individuos presentes en un ecosistema. Entonces, esta salud planetaria nos habla del estado de bienestar humano que solo puede mantenerse dentro de los límites ecológicos del planeta Tierra, y pues obviamente para garantizar la sostenibilidad de los sistemas naturales de los cuales depende la vida. Entonces aquí ya se ven todas esas interrelaciones, y bueno, el concepto va más allá. Entonces, la salud humana depende directamente de la salud de los sistemas naturales de todo el planeta, y si lo vemos de esa forma, pues nosotros podemos incidir más en la resolución de problemas. Ahora les voy a platicar un poco de cómo es el escenario actual de México en aspectos de contaminación ambiental por fármacos. Si bien México no es uno de los países que haga más investigación en términos de ecofarmacovigilancia, sí ya hay muchos avances, y bueno, acá les presento algunos. Hay estudios realizados por la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el CINVESTAT, que detectan la presencia de fármacos como diclofenaco, carbamazepina, cafeína y triclosan en presas en ríos del Valle de Toluca, Lerma y la cuenca Lerma-Santiago, que es una de las
cuencas hidrológicas más importantes del país. Se han determinado concentraciones ambientales en México comparables o superiores a las reportadas en Europa, por ejemplo, cafeína mayor a 1 microgramo por litro en cuerpos de agua urbanos. Es un producto que consumimos constantemente y obviamente, pues esto se denota al hacer estudios de ocurrencia. También hay limitaciones en la infraestructura. El 0% de las plantas de tratamiento municipales eliminan microcontaminantes orgánicos, porque pues de hecho ese es un problema actualmente. Creo que toda la comunidad científica internacional está trabajando en metodologías eficientes para remover este tipo de contaminantes. Actualmente no les pudiera decir que hay una metodología que sea lo suficientemente eficiente para remover esto, pero generalmente esto se hace por conjunción de diferentes métodos para remover este tipo de contaminantes de manera muy precisa y para llegar a los procesos de mineralización con la eliminación de estos compuestos orgánicos. Y también, pues, hay ausencias de normas oficiales mexicanas específicas para el monitoreo de fármacos o contaminantes emergentes. Entonces, este es un problema, pues, también muy, muy grave. ¿Cuáles son estos problemas? Pues el reconocimiento creciente del problema. México ya registra múltiples estudios con APIs en aguas superficiales residuales y subterráneas, en efluentes hospitalarios, municipales, industriales y empresas y ríos. También se reportan antibióticos, analgésicos, hormonas, betobloqueadores, antineoplásicos y agentes de contraste dentro de los estudios que se han hecho en México. Se sabe también cuáles son las fuentes principales de contaminación y una de ellas son las descargas domésticas, pero pues también las descargas industriales y las descargas hospitalarias que tenemos. Por otro lado, hay también ya ejemplos tangibles de cuerpos de agua afectados. Y les decía, la cuenca del río Santiago Lerma es muy importante, donde ya se ha determinado la contaminación por este tipo de productos. El río Atoyac también registra importantes impactos de descargas municipales e industriales y se han detectado rastros o residuos de fármacos en organismos marinos del Golfo de México, como delfines, con presencia de fentanilo. Entonces, pues obviamente habla de contaminación farmacéutica y que debe ser considerada de manera importante. Por otro lado, nosotros tenemos vacíos regulatorios y técnicos. No existe aún una normativa mexicana específica que regule los límites de exposición ambiental para fármacos como productos emergentes. Las tecnologías de tratamiento de agua no están optimizadas y en la gestión de residuos farmacéuticos caducos hay poca supervisión y no están integrados en políticas de disposición segura. Si bien hay programas que favorecen la captación y la eliminación adecuada de residuos farmacéuticos, pues programas como el SINGREM son insuficientes para el país y bueno, tendríamos que hacer una labor muy importante desde el punto de vista social y a nivel de políticas públicas para poder establecer esta situación y tener una propuesta de solución. Por otro lado, hay riesgos emergentes para la salud y los ecosistemas, ya que se han identificado dentro de los efectos alteraciones endocrinas como disrupción endocrina, neurotoxicidad, citotoxicidad, genotoxicidad y un sinnúmero de efectos ecotóxicos por la presencia de estos contaminantes emergentes. Entonces, les voy a platicar un poco de la evidencia de ecofarmacovigilancia y los aportes científicos que se han hecho desde México. Y bueno, les voy a platicar fundamentalmente de el trabajo que hemos hecho en el grupo de investigación que lidereo. Acá tenemos más de 23 años de actividad. Es un grupo que está conformado por el Laboratorio de Toxicología Acuática de la Universidad Autónoma del Estado de México y el de Toxicología Acuática del Instituto Politécnico Nacional. Hemos producido más de 190 artículos JCR con más de 110 sobre contaminantes emergentes. Hemos utilizado modelos como peces, Cyprinus carpio y Danio rerio, que son las especies que más trabajamos, pero también hemos trabajado con anfípodos, crustáceos, anfibios.
Y hemos evaluado, además de los efectos pues, más comunes dentro de la respuesta tóxica, evaluación de los efectos neuroconductuales y oxidativos. Hemos tenido con esto una producción editorial también importante, 3 libros internacionales, uno de ellos pionero de ecofarmacovigilancia a nivel mundial, y también otros de contaminación de cuerpos de agua en América Latina y la presencia de antiinflamatorios no esteroideos en agua, también en diferentes estudios a nivel internacional. También hemos coordinado números especiales sobre emergentes y hemos participado en diferentes comités científicos de revistas en términos de ecofarmacovigilancia. En términos de vinculación social, hemos participado en un programa de educación ambiental infantil en escuelas primarias en el Estado de México y tenemos proyectos con la Presa Madín, Presa Victoria y San Andrés Tepetitlán con respecto al diagnóstico y restauración de estos cuerpos de agua impactados por este tipo de contaminantes. Y hemos también participado en campañas de recolección de medicamentos caducos en colaboración con el SINGREM, donde se han logrado recolectar más de 3 toneladas durante 3 emisiones de un evento que organizamos en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional. Esto también, todos los resultados que hemos tenido en el grupo han tenido un impacto regulatorio en gobernanza con bases científicas para la regulación de residuos farmacéuticos en el Estado de México, participación en la modificación de la norma 220, específicamente a título personal como experto en el área, propuestas de ley en términos de contaminantes emergentes y la incorporación de enfoques One Health y Planetary Health dentro de la investigación que realizamos a nivel nacional e internacional. Esto les voy a desmenuzar cómo hemos hecho todo esto en algunos ejemplos icónicos de lo que hemos trabajado en el laboratorio. Lo hemos trabajado, les comentaba, en diferentes especies. Hemos trabajado con crustáceos como Daphnia magna, anfípodos como Yalelas azteca, especies de peces como Danio rerio y Cyprinus carpio, que son importantes desde el punto de vista ecológico y económico en nuestro país, y especies de anfibios como Xenopus laevis y Litobates catesbellanus. Hemos trabajado con diferentes agentes genobióticos como medicamentos, aditivos alimenticios, plásticos, detergentes y retardantes de llama. Lo hemos hecho en diferentes etapas. Hemos trabajado con adultos, con larvas y con embriones de los organismos que trabajamos, y las respuestas que hemos evaluado en el laboratorio son respuestas de estrés oxidativo, citotoxicidad, genotoxicidad, embriotoxicidad, teratogénesis, alteraciones en la expresión génica de genes relacionados a diferentes mecanismos de acción desde el punto de vista tóxico, y también hemos trabajado en pruebas conductuales para ver alteraciones al comportamiento por la presencia de estos compuestos emergentes. Hemos trabajado con diferentes grupos de fármacos como diclofenaco, paracetamol, naproxeno y ibuprofeno dentro del grupo de AINES, antidepresivos neurológicos y cardiovasculares como fluoxetina, carbamazepina, DFH, metoprolol, captopril, atenolol, propanolol, antidiabéticos como la glibenclamida, metformina, guanilurea, antibióticos, amoxicilina, ciprofloxacino, tetraciclina, trimetoprim con sulfamethoxazol, hormonas y compuestos endocrinos como el alfa-etinilestradiol y 17-tetradiol, y algunos otros contaminantes emergentes, bisfenol, dexa, triclosan, cafeína, nicotina, englobándolos en un grupo. Todos estos son contaminantes emergentes que hemos trabajado pues en estos 23 años de actividad. ¿Cuáles son las respuestas que hemos identificado? Pues que estos compuestos generan estrés oxidativo, daño genotóxico, citotóxico, teratogénico, alteraciones al desarrollo embrionario, efectos conductuales y daños funcionales. Y dentro de los daños funcionales hemos trabajado específicamente con respuestas de neurotoxicidad, daño genotóxico y citotóxico, y hepatotoxicidad y renotoxicidad fundamentalmente.
en todas estas especies. Acá les voy a presentar algunos casos emblemáticos del impacto ambiental que nosotros hemos identificado. En esta lámina les presento uno de los artículos que publicamos el año pasado, que pues la idea con este estudio fue caracterizar los contaminantes principales del agua de un embalse que es de importancia aquí en el Estado de México, es el tercer embalse en magnitud y también el tercero en importancia por toda la cuestión que tiene que ver con el agua que surte a la comunidad y la relevancia con el sistema de las cuencas hidrológicas, especialmente la Lerma Santiago Pacífico, y en este estudio también evaluamos la toxicidad que producen en ovocitos y larvas de el pez cebra. Esta fue la estrategia metodológica. Nosotros determinamos a la presa como el lugar de estudio. Se hicieron muestreo de 6 sitios representativos con respecto a las fuentes de contaminación más importantes de este cuerpo de agua. Se tomó las muestras de agua de la presa de acuerdo a metodologías ya específicas y precisas y respecto a las normas oficiales mexicanas de muestreo de aguas de importancia en los cuerpos de agua. Se hizo la determinación, por un lado, de fármacos, determinación de metales, se hizo el análisis físico-químico para caracterizar este cuerpo de agua, se determinaron las alteraciones al desarrollo embrionario, el estrés oxidativo y la determinación de la expresión génica. Aquí les presento la caracterización físico-química, está muy pequeña, no se alcanza a ver, pero aquí nosotros identificamos y en rojo están los compuestos dentro de la caracterización físico-química que se encuentran fuera de las normas oficiales mexicanas y en este sentido pues cabe mencionar que estas normas que hablan de la cantidad de productos farmacéuticos y de las características de calidad de agua, pues algunas de ellas no se han actualizado en más de 20 años. Aquí vemos la concentración de los contaminantes identificados. Generalmente los que están en verde se encuentran dentro de la norma. Sin embargo, todos los que están en rojo y que son productos emergentes no están presentes en ninguna norma oficial mexicana. Y bueno, pues esto conlleva a una serie de efectos que lo comprobamos cuando evaluamos la parte de toxicidad. Aquí vemos las principales malformaciones que se han observado tras la exposición a los diferentes sitios de muestreo. Y aquí en la diapositiva, en este recuadro, tenemos el desarrollo normal del pez cebra y de las larvas en grupos controles. Y aquí vemos cómo los diferentes sitios impactados van siendo, dependiendo de la concentración de fármacos y de la carga que traiga cada uno de estos sitios de muestreo, pues encontramos diferentes malformaciones, como el retraso en la eclosión, tenemos problemas de escoliosis, tenemos problemas de hemorragias, tenemos problemas de alteraciones en el desarrollo del saco vitelino, y todas esas alteraciones pues ponen en riesgo a los organismos. Aquí tenemos las principales malformaciones que se han presentado, que les comentaba. Tenemos el sangrado del organismo, malformaciones generales, deformaciones espinales que tienen que ver con espina bífida y con algunas malformaciones de la columna vertebral, como problemas de cifosis y escoliosis, deformaciones de la cola, edemas pericárdicos, retrasos en la eclosión y en el saco vitelino. Cuando nosotros realizamos las pruebas de estrés oxidativo, aquí tenemos los diferentes sitios, el grupo control y los diferentes sitios, y vean cómo hay algunos sitios que están mayormente impactados, y obviamente esto está relacionado con los contaminantes que están presentes en esos sitios de muestreo. Eso lo hemos hecho a través de la valoración de pruebas de oxidación celular, a través de pruebas bioquímicas, donde hemos identificado
la lipoperoxidación, el contenido de hidroperóxidos y el contenido de proteínas carboniladas, que nos habla de un daño general a biomoléculas. Pero por otra parte también hemos hecho la medición de la actividad de enzimas antioxidantes, que generalmente son las que nos protegen ante los problemas de oxidación, y hemos observado que también hay alteraciones. Aquí vean cómo disminuyen con respecto al control en los diferentes sitios de muestreo la actividad de la superóxido mutasa y de la catalasa, y esto nos habla de que hay alteraciones en los mecanismos regulatorios o de compensación del organismo. Y aquí nosotros hemos hecho evaluación de la expresión génica con la finalidad de determinar mecanismos específicos. Aquí hicimos genes que tienen que ver con fenómenos de apoptosis y de antioxidación para ver el grado general de daño en el organismo. ¿Y cuáles son los aportes de este tipo de estudios? Pues tenemos enfoques integrados en el campo y ensayo biomarcador, que actualmente la tendencia de los proyectos de investigación es hacer multidisciplinarios y evaluar la respuesta desde el punto de vista molecular. También tenemos una línea base multicontaminante del embalse Tepetitlán al determinar tanta presencia de compuestos como metales y fármacos, y evidencias mecanísticas del daño por la mezcla. Nosotros generalmente trabajamos en el laboratorio con biomarcadores inespecíficos, pero que nos hablan del daño de este tipo de contaminantes en todas las biomoléculas importantes en el organismo. Y bueno, pues esta es la parte de las aportaciones. Ahora les voy a presentar que también hemos hecho estudios a nivel de repercusiones en el ámbito alimentario. En trabajo que también publicamos el año pasado sobre el efecto de contaminantes emergentes, y específicamente la sucralosa, que nosotros la consumimos muy constantemente en diferentes productos de dieta, y cómo hay alteraciones funcionales y a nivel bioquímico por la exposición de este compuesto en el músculo del pez. Entonces fue el objetivo de evaluar a concentraciones ambientalmente relevantes el impacto de la sucralosa sobre la calidad del músculo de Cyprinus carpio, midiendo cambios estructurales, funcionales y texturales. Y por otro lado, pues vinculándolo con la bioacumulación. Aquí hicimos la exposición a sucralosa, a diferentes concentraciones ambientalmente relevantes. Los peces expuestos, posteriormente hicimos, después de los periodos de exposición, la obtención del músculo, e hicimos la determinación de estrés oxidativo, el análisis físico-químico de la calidad de músculo y el análisis textural. ¿Qué medimos? Pues por un lado, los carbonilios proteicos, también la alteración lipídica en el músculo de los organismos. Hicimos analizamos las alteraciones en los grupos sulfidrilo y cambios en el pH del músculo, porque generalmente esto nos da la consistencia y características fisicoquímicas importantes que tienen que ver con esas redes que se entretejen desde el punto de vista muscular y que le dan esa calidad a la carne. Cambios en la capacidad de retención de agua y en la solubilidad también fueron evaluados en esta etapa, y hicimos algunas pruebas que tienen que ver con el análisis textural para ver la calidad, como la dureza, la cohesividad, la masticabilidad, la gomosidad, que son características importantes, y generalmente nosotros observamos alteraciones en los diferentes grupos de exposición, los diferentes tiempos de exposición a dos concentraciones ambientalmente relevantes de sucralosa. Aquí, por un lado, evaluamos la persistencia y la bioacumulación a concentraciones ambientalmente relevantes. Vimos el deterioro funcional en el músculo por estrés oxidante y el daño estructural proteico con base mecanística. Por otro lado, también no solamente nos dedicamos también a ver en el grupo el impacto, sino que hemos trabajado en coordinación y de forma multidisciplinaria con grupos de ingeniería química para evaluar ecotecnologías para la remoción eficiente de contaminantes emergentes.
En este sentido, aquí les presento también un estudio del año pasado donde evaluamos el impacto de fármacos que fueron muy utilizados en la pandemia por COVID-19 y las alteraciones que producían a nivel de hígado, y cómo estos procesos de remoción pues ayudaron a la disminución de los procesos de toxicidad. Entonces aquí adicionamos el agua con fármacos como dexametasona, metformina y paracetamol. El agua la tratamos por fotofenton y por un lado el agua sembrada con estos fármacos y posteriormente tratada con fotofenton, evaluamos la respuesta oxidante a través del estrés oxidante y nosotros identificamos, aquí vemos los datos desde el punto de vista de variación del pH durante los procesos de degradación. Aquí el problema con estas metodologías es que generalmente dejan las aguas muy ácidas por el proceso desde el punto de vista químico, tan oxidante, y eso hace que pues obviamente los organismos que nosotros pusiéramos ahí no sobrevivirían. Entonces nosotros tenemos que hacer tratamientos adicionales para poder exponer a los organismos y ver la eficiencia de estos fármacos. Aquí vimos la eficiencia de remoción. Prácticamente para todos los fármacos tuvimos o llegamos a procesos de mineralización importantes y hubo una remoción importante de los fármacos. Y por otro lado, pues aquí tenemos las respuestas de estrés oxidativo. Aquí está muy pequeño, pero generalmente cuando nosotros exponíamos a las aguas sembradas con medicamentos y después del tratamiento, había una reducción importante en la toxicidad, y pues acá se representan los 3 fármacos que nosotros evaluamos. En este caso, pues nosotros evaluamos en este estudio la eficiencia catalítica y de mineralización a niveles ambientales. Esto lo hemos probado pues fundamentalmente a escala en el laboratorio, pero pues se pudiera operar y se pudiera trabajar en modelos ya para escalar esto a nivel industrial y pues también para apoyar a las plantas de tratamiento de aguas residuales que actualmente se encuentran presentes. No es el único método, nosotros trabajamos con otros métodos, trabajamos con fotocatálisis, trabajamos con ozonólisis, trabajamos también con consorcios bacterianos, y en colaboración pues nosotros hemos evidenciado que estos procesos son procesos muy eficaces para la remoción de contaminantes orgánicos. También en este estudio hicimos la evaluación toxicológica antes y después del tratamiento con la finalidad de evaluar la eficacia, y obviamente hicimos la integración mecanística y pues nos sirvió para las guías de gestión que ahorita les voy a platicar más adelante. Todo esto pues ha sido documentado a través de los diferentes productos académicos que hemos hecho en el laboratorio. Les decía, tenemos más de 200 artículos científicos, muchos de ellos son de contaminantes emergentes, capítulos de libros. Sin embargo, pues esto tiene que aterrizar en una pertinencia social. Entonces, desde hace algunos años en el laboratorio, pues nosotros empezamos a hacer actividades de divulgación dirigidas a la comunidad, y afortunadamente pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, con CIPINA aquí en el Estado de México, y con el gobierno para establecer estos programas de retribución social con la finalidad de concientizar a la población en términos de la problemática que se puede dar por la presencia de estos contaminantes emergentes. Entonces, aquí les voy a presentar un plan integral de sostenibilidad con enfoque comunitario. Aquí nosotros, después de todas estas actividades que hemos hecho por más de 5 años, decidimos trabajar con niños. Hicimos un programa de intervención para promover la educación ambiental en niños de escuelas primarias. De hecho, este programa ya ha sido publicado y está en revistas como Ecotoxicology y Discover Education.
Aquí lo que trabajamos, pues ya que habíamos tenido la experiencia con diferentes niños, lo empezamos a hacer de forma empírica, pero bueno, tratamos de sistematizarlo y en este sentido hicimos un programa de educación ambiental donde hicimos una intervención farmacéutica, hicimos primero una revisión documental, elaboramos un cuestionario preliminar que fue validado a través de la metodología Delphi con diferentes expertos a nivel internacional desde el punto de vista de ecotoxicología ambiental en términos de contaminación de agua. Hicimos la aplicación y evaluamos la psicometría y posteriormente hicimos actividades para poder fortalecer la falta de conocimientos, actitudes hacia la parte de conciencia del medio ambiente. Posteriormente hicimos, después de esta intervención, la medición de los resultados y bueno, los ejes temáticos que nosotros utilizamos fueron 4, fueron cuidado del agua, disposición de residuos sólidos, reciclaje y confinamiento adecuado de medicamentos como ejes rectores de nuestro cuestionario. Entonces, les decía, primero se hizo la aplicación de encuestas en la ronda 1, se hicieron pláticas sensibilizadoras dirigidas a los niños. Posteriormente, después de la intervención con diferentes actividades que les voy a mostrar ahorita, hicimos esta evaluación, hicimos la aplicación de las encuestas en la segunda ronda y hicimos la evaluación de la intervención. Aquí están las actividades que realizamos. Hacíamos charlas sensibilizadoras, obras de teatro guiñol, cuentacuentos, juegos y experimentos para acercar también a los niños a las cuestiones de un acercamiento con la ciencia. Aquí, por ejemplo, en reciclaje y la charla sensibilizadora se nombró Reduce, Reutiliza, Recicla, Misión Imposible. Hicimos una obra de teatro guiñol, Licha y Pipo aprenden a reciclar, un cuento, carreras de clasificación y un bingo de materiales, experimentos como papel reciclado artesanal, separación de plásticos por densidad, con la finalidad de, les digo, por un lado, concientizar, acercarlos a la ciencia y todas estas actividades lúdicas en los diferentes ejes temáticos que nosotros trabajamos, pues nos ayudaron a posteriormente ver la cuestión del impacto. Aquí están algunas de las fotografías de las actividades que realizamos y bueno, pues los resultados que tuvimos fue una mejora del conocimiento de las actitudes, el conocimiento de los niños en un 75% después de haber aplicado el resultado inicial. Les digo, todo esto está publicado. Si alguien quiere la publicación, se las podemos proporcionar sin ningún problema. Como les decía, pues la ciencia es multidisciplinaria y además tiene muchas implicaciones, entonces también hemos trabajado y hemos tenido impacto en la gobernanza en el Estado de México. Ahorita estamos tratando de que todas estas actividades se hagan al nivel nacional y que también tengan un impacto en la legislación. En un foro de agua que se hizo aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, vinieron diferentes diputados del estado y específicamente en ese momento el representante del Partido Verde Ecologista era el representante de la Cámara de Diputados. En una conferencia que me tocó impartir, pues hubo la oportunidad de que platicara con él de forma verbal y me invitó posteriormente al Congreso del Estado de México, donde por un lado me dieron de manera inicial 15 minutos para que platicara de toda esta problemática que se transformó en una hora y cachito para comentarle todas estas cuestiones de toda la problemática que había y todos los estudios que hemos realizado en el laboratorio. Y posteriormente hubo ya una plática con su grupo de asesores donde presenté todos los estudios realizados de ecotoxicidad de forma individual, en mezclas binarias o en mezclas complejas de emergentes, los estudios desde el punto de vista y de todas las respuestas tóxicas que hemos evaluado, los estudios en ecotecnologías, métodos químicos, biológicos y mixtos que también se han explorado.
y se contrastó con la literatura internacional latinoamericana, que bueno, también en Latinoamérica no hay mucha información. De hecho, por ejemplo, Perú es uno de los países que tiene un amplio impulso y me invitaron a que participara en el cambio de legislación en términos de esta parte de emergentes y di mi opinión sobre estas cuestiones. Y también se hizo un contraste de la normatividad nacional e internacional con la finalidad de un planteamiento. Estamos precisamente trabajando en una agenda donde pues se está determinando esta factibilidad de incluir en la legislación del Estado de México la presencia de este tipo de contaminantes, que bueno, yo creo que ya es un avance muy importante. Por otro lado, también fui invitado por parte de la Secretaría del Agua, que fue una secretaría nueva que se hizo en el Estado de México, en el gobierno actual que tenemos en el Estado de México. Y en esta Secretaría del Agua se me solicitó que hiciera una iniciativa de ley para la regulación de la emisión de contaminantes emergentes en cuerpos de agua y protección de la vida acuática. Aquí obviamente pues hicimos la exposición de motivos, el alcance de la norma, el ámbito de aplicación, las regulaciones y límites, las obligaciones de las partes involucradas y los beneficios de la implementación de la legislación. Y aquí se consideraron pues todo, les decía, en motivos desde el diagnóstico nacional, evidencia científica, alineación internacional, objetivos y metas, el ámbito de aplicación, de las matrices diferentes, de las zonas de protección, los tipos de contaminantes emergentes que iban a ser considerados, la obligación de las partes involucradas, los beneficios y ya específicamente la parte de regulación con el establecimiento de límites máximos permisibles, metodologías analíticas validadas y los monitoreos que se tenían que hacer. Y bueno, pues finalmente, pues ahorita estamos trabajando en eso, que bueno, creo que es un avance importante. También pues estamos tratando de tener ese impulso en políticas nacionales, estamos en pláticas con la finalidad de platicar con los legisladores y de resaltar la importancia de este tipo de estudios a nivel internacional. ¿Qué concluimos con esta plática o qué es lo que quiero concluir y qué es lo que quiero dejarles ver después de esta charla? Pues que la ecofarmacovigilancia es un marco integrador desde el punto de vista de detectar, evaluar, prevenir y hacer una gestión de los productos farmacéuticos. Y obviamente esto conecta evidencia ecotoxicológica con enfoques One Health y salud planetaria para proteger la salud humana y la de los ecosistemas, que en México ya existe evidencia robusta de los APIs en múltiples cuencas, la Lerma Santiago, Atoyac, presas urbanas, fundamentalmente con vacíos regulatorios y limitaciones de tratamiento que no remueven microcontaminantes. Entonces, esto exige que se tenga una revisión acuiciosa de cuál es el sistema de monitoreo y cómo podemos hacer la remoción de este tipo de contaminantes. Por otro, que los estudios del grupo demuestran efectos subletales de bioacumulación y mecanismos de daño subyacentes a los fármacos y a las mezclas que nosotros hemos utilizado, y que obviamente las mezclas complejas elevan el riesgo, que las ecotecnologías avanzadas logran altas eficiencias de remoción y de mineralización, pero pues esto ha sido a escala de laboratorio y que lo tenemos que checar pues obviamente a escala industrial. De hecho, cuando había los proyectos en el antes CONACYT de industria, academia y gobierno, yo fui a platicar con diferentes industrias para plantear la posibilidad de estos trabajos conjuntos. En ese momento a la industria farmacéutica no le interesó mucho, sin embargo, creo que de esos años a ahorita ha cambiado mucho la mentalidad, y creo que también algunas de las políticas que se han impulsado en México son importantes y ya hay más apertura por parte de los proyectos que se tienen que trabajar de manera multidisciplinaria. De hecho, pues ya se habla en la parte de financiamiento desde trabajar con proyectos de doble hélice, triple hélice, cuádruple hélice, donde ya también se
considera a la comunidad para tener proyectos más integradores, más holísticos que resuelvan este tipo de problemática. Entonces, pues también esto es muy importante. Y también decir que la ecofarmacovigilancia, la ruta de la gobernanza pasa por, desde articular ciencia, de que logremos educación ambiental en términos, obviamente, de ecofarmacovigilancia y el establecimiento de políticas públicas. Entonces, los programas escolares, las campañas de devolución de medicamentos, planes comunitarios de sostenibilidad y participación regulatoria para anclar la ecofarmacovigilancia es un modelo nacional de salud sostenible y que pues tenemos que trabajar fuertemente hacia estos aspectos que son fundamentales para que tengamos un avance. Entonces acá les dejo una frase que acuñé con ecofarmacovigilancia: una sola salud se hace realidad y protegemos hoy, habitamos mañana. Entonces hay que trabajar sobre el ecosistema. Obviamente este es un trabajo conjunto, esto no se pudiera lograr si no es con el trabajo de los colegas que han trabajado importantemente en el trabajo en el grupo de investigación. Mis estudiantes de postdoctorado, de doctorado, maestría, licenciatura y servicio social, que han sido fundamentales y que siempre me apoyan en todo lo que se me ocurre y todos los trabajos que hay que hacer. Y creo que pues el trabajo es eso, un trabajo en equipo, y que pues hay que trabajar fuertemente también como gremio. Yo soy farmacéutico de profesión, soy químico farmacéutico industrial con mucho orgullo, y pues en mi formación de posgrado, pues obviamente me especialicé en estos temas de cuidado del ambiente, y pues obviamente todo esto repercutió más adelante ya en el establecimiento de esta disciplina, que pues al principio empezamos a trabajar y yo no sabía que estaba haciendo ecofarmacovigilancia. Sin embargo, cuando ya se acuña el término de manera oficial, pues tenemos una incidencia muy amplia en lo que estamos trabajando. Entonces, por mi parte es todo. Traté de resumir pues todo lo que trabajamos, y pues quedo al pendiente por cualquier duda, cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, doctor. Bastante detallado, bastante interesante, y es muy importante que pongamos nuestros ojos como profesionales y como sociedad en general en estos temas. Tenemos por aquí un par de preguntas. Dice la primera pregunta: entonces, ¿los hospitales deberían tener un tratamiento de aguas previo a que se vaya al drenaje municipal? Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, todos los hospitales debieran tener. Desafortunadamente, hay algunos hospitales que tienen, pero hacen la situación más compleja, porque generalmente hacen filtración, muchos de ellos cloran, y al clorar, por toda la presencia de los metabolitos de degradación, que además el problema con estos productos farmacéuticos es que muchos se fotodegradan. Por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno, el paracetamol, y cuando se degradan por actividad lumínica, se generan metabolitos que son inclusive más tóxicos que los compuestos originales. Por ejemplo, el diclofenaco se transforma por actividad lumínica a 3 y 4 hidroxidiclofenaco, que son más tóxicos aún que estos. El ibuprofeno a 1 y 2 hidroxiibuprofeno, el paracetamol a parabenzoquinonaminas, y estos son muy oxidantes, tienen acción sobre las biomoléculas y tienen muchos efectos. Entonces, hay mucha información ya de los productos de degradación y de los impactos. Entonces, cuando tenemos un cuerpo de agua impactado, por ejemplo, nosotros hemos trabajado desde hace mucho con Presa Madín, con Presa Villa Victoria, con Presa Tepetitlán. No solamente tenemos unos contaminantes. Por ejemplo, en Madín se han encontrado 108, 110 contaminantes, de donde están hidrocarburos, están metales, están fármacos y edulcorantes. Por un lado, las interacciones que se dan entre estos productos, pero por otro lado, los productos de degradación que se forman por actividades ambientales que
por un lado es la luz, por otro lado es la actividad bacteriana, por otro lado es la actividad de pH, pues se generan estos productos y todavía hacen el problema mucho más complejo. Entonces, los hospitales sí deben tener los métodos que tienen actualmente, no resuelven los problemas. De hecho, no voy a ventilar acá, hay una institución que tiene, hospitalaria, que tiene su planta de tratamiento de aguas residuales, cloran y esa agua se va a actividades recreativas, hay una alberca ahí y se han generado muchos problemas a nivel dérmico en personas que están usando las instalaciones de estas albercas. Entonces, y bueno, se suma porque, por ejemplo, actualmente los bloqueadores solares son muy tóxicos. La parabenzofenona, son muy importantes dentro de los aspectos tóxicos y estos se mezclan con los demás contaminantes, entonces hacen que el problema sea muy grave. Pero además es normativo contar con la planta de tratamiento, ¿verdad? Sí, o sea, no es que Exacto. quieran o no. Sí. Bueno, la otra pregunta es si aún existe el programa Singram para los contenedores que existían en Walmart y farmacias. Si existe, la cuestión que es insuficiente. Hay estados a los que no llega el programa. Afortunadamente ha habido una alianza con las universidades, por ejemplo, con la Autónoma de Tabasco. La doctora Tere Dorantes hace un trabajo camaleónico y de mucho apoyo con sus estudiantes para hacer la recolección de fármacos caducos. Les decía, en el Instituto Politécnico Nacional trabajamos, pero es insuficiente porque además se necesitan contenedores, se necesita infraestructura para que el programa funcione de manera adecuada y que haya una cobertura pues nacional que verdaderamente dé respuesta a la problemática que tenemos con estos fármacos, porque pues muchos forman parte del mercado negro, pero además el impacto que tienen en el ambiente es muy importante. Entonces, se tiene que trabajar muy fuerte en esta parte a nivel gubernamental. Claro, hacerlo más extenso. Hay otra, dice, ¿nos podría compartir artículos donde podamos conocer más sobre la ecofarmacovigilancia? No sé si nos Claro pueda... que sí, con mucho gusto. Si quieren, les pongo en el chat mi correo electrónico y así me escriben, yo les paso esta información para que ustedes tengan toda esta información. De hecho, les puedo compartir el libro de ecofarmacovigilancia que se hizo y bueno, pues estoy a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Gracias. También, bueno, tenemos varias felicitaciones. Marta Díaz dice, felicitaciones, doctor Leobardo, eres un verdadero líder de investigación que ha formado muchos posgraduados en tu equipo de trabajo y siempre compartiendo conocimientos. Excelente presentación. Y pregunta aquí dice, y para el caso de la industria, si por ejemplo se cloran para inactivar el API, ¿cuál será la metodología sugerida? Pues para empezar, la cloración no es un método adecuado. La cloración va a descomponer más el problema. Aquí, muchas de las plantas industriales tienen plantas de tratamiento de aguas residuales que también son ineficaces. Muchas, ¿no? Por ejemplo, acá en el Estado de México, que tiene una amplia tradición en industria farmacéutica, hay una empresa Reciclagua que se encarga del tratamiento de sus aguas residuales, pero es ineficaz, además por toda la parte de, no solamente la industria farmacéutica que hay aquí, sino la industria química es insuficiente y los métodos que les mencionaba pues son obsoletos para la remoción de este tipo de microcontaminantes. Entonces, sí se tendría que trabajar. De hecho, no es un problema que solamente tengamos en México. Por ejemplo, la Unión Europea está trabajando fuertemente dentro de su legislación para tener plantas de tratamiento de aguas residuales que sean mucho más eficaces y que resuelvan la problemática. Entonces, creo que tendríamos que estar en la misma tendencia en establecer estos métodos. Y les decía, un único método, no. Por ejemplo, los métodos químicos son muy eficientes, pero también son muy radicales, porque generalmente en los procesos químicos se generan muchos radicales libres y esos radicales libres pues, van a tener efectos sobre los organismos biológicos. Que si bien los radicales libres son muy inestables, pues
nosotros tenemos que ver la manera más adecuada de lograr esta parte de remover estos contaminantes. Entonces, quedan después del tratamiento aguas muy ácidas y pues obviamente tenemos que neutralizarlas para poder utilizarlas para evaluar la eficacia. Las bacterias son muy buenas. Utilizando consorcios bacterianos se pueden tener muy buenos resultados, pero también hay que saber el tipo de consorcios bacterianos que poder utilizar desde el punto de vista biotecnológico. Los hongos también han sido muy buenos removedores de contaminantes orgánicos. Sin embargo, les decía, no lo podemos utilizar en una metodología única. Hay que hacer especificidades dentro de los métodos de remoción para que podamos tener buenos resultados. Y les decía, generalmente nosotros lo hacemos con, o se tiene que hacer haciendo métodos mixtos. De acuerdo. Por acá hay otra pregunta. Dice, en el ámbito hospitalario, ¿cómo podemos saber si nuestra forma de desechar los residuos es correcto antes de que llegue el Cofepris? Híjole. Les adelanto, no es correcto. Aquí obviamente no podemos, un hospital, el insumo principal son los medicamentos. Estos van a ser eliminados, no solamente por la eliminación que se hace per se de los medicamentos, sino por los procesos de biotransformación que generan también muchos metabolitos y esos metabolitos pueden ser muy tóxicos y que esos van a través del inodoro a los cuerpos de agua. El problema es ese, que todas las descargas, tanto municipales, hospitalarias, llegan a ríos, lagos, a océanos y contaminan todo y generando todo el problema. Y pues esa es una vía, pero les decía, automáticamente cuando entran en contacto con el agua, con actividad lumínica, con actividad bacteriana, se generan estos compuestos de degradación y sumamos la parte de la toxicidad. Entonces, la solución, pues obviamente es la estrategia que todos conocemos, uso racional de medicamentos, que fue acuñada desde la década de los 80s, que pues desafortunadamente no hemos tenido como esos resultados que nosotros quisiéramos. Tendríamos que trabajar sobre políticas públicas internacionales también para resolver este problema, porque por un lado, con los métodos de remoción de contaminantes podemos apoyar, pero también la racionalidad en las terapias pues también sería muy eficaz. De hecho, pues ¿cuántos medicamentos puede consumir una persona en nuestro país que tiene enfermedades crónico-degenerativas? 13, 14 medicamentos. Y la cuestión es que muchas veces se usan sin racionalidad. De hecho, en la parte, yo aparte de trabajar la parte de ecofarmacovigilancia, también trabajo la parte de farmacovigilancia en hospitales y la parte de farmacoepidemiología. Y en alguna ocasión hicimos un análisis de un cuadro básico de medicamentos de un hospital donde había muchas asociaciones farmacéuticas y de esas asociaciones farmacéuticas quitamos prácticamente todas porque no tenían ninguna razón de ser desde el punto de vista farmacocinético, farmacodinámico y obviamente toxocinético y toxodinámico. Y pues la cuestión es que desde ahí tenemos que tener incidencia en toda la parte de suministro de medicamentos, en toda la parte de políticas públicas, en toda la parte de uso racional y obviamente en la parte del impacto ambiental que pueden tener con los métodos y obviamente con ciertas medidas que nosotros pues podemos proponer, ¿no? A las diferentes instancias para la eliminación de estos productos. Porque les decía, pues no los podemos dejar de eliminar. Y la cuestión es que estos productos fueron utilizados generalmente con la finalidad de tener una actividad intrínseca per se. Entonces, pues ese es el problema complejo. Los que son muy liposolubles, pues obviamente se van a unir fuertemente a sedimentos, pueden estar en la columna de agua, en los sólidos disueltos, y algunos de ellos se pueden reflejar en tener actividades recalcitrantes
y otros pues que no, que a lo mejor son hidrosolubles y no tienen tanta esa posibilidad de entrar en los organismos, pues sí pueden, por su entrada continua al ambiente, pues pueden generar estos efectos. Y por ejemplo, ahorita les hablaba de fármacos, pero por ejemplo en el laboratorio últimamente hemos estado trabajando con microplásticos y con nanoplásticos, y las interacciones entre fármacos y microplásticos y nanoplásticos es muy fuerte y se generan muchos efectos que en algunos casos suma a los procesos de toxicidad. Sí, definitivamente. Además, no basta solo con la planta, ¿no? Hay que buscar otras opciones del desecho correcto de los residuos desde antes para ver de qué manera se puede mitigar, de qué manera se puede reducir. Por aquí otra pregunta, bueno, dice, me llama mucho la atención el término One Health at the Planetary Health. ¿Dónde puedo consultar más información sobre ello? Les puedo enviar algunos artículos, si me escriben les envío todas las políticas, pero por ejemplo, en la Agencia de Protección, en la página de la Agencia de Protección Ambiental, en la página de la Organización Mundial de la Salud, podemos encontrar mucha información. Y por ejemplo, la FIP tiene una amplia tendencia a hablar ya de este tema de contaminación por fármacos en el medio ambiente, y de hecho hasta ha establecido declaratorias desde el punto de vista de la parte de programas educativos en términos de acreditación de programas educativos, de que de manera transversal todo farmacéutico debemos tener incidencia de los problemas ambientales producidos por fármacos. Y inclusive también en el COMECEF, que pues durante 2 periodos tuve la oportunidad de presidir, también dentro del planteamiento de los exámenes nacionales de certificación, tocamos desde el punto de vista transversal temas que tienen que ver con la ecofarmacovigilancia. De acuerdo. Bueno, también otra dice, en el caso de que en el análisis de causalidad señale que el consumo de agua con trazas de medicamentos sea el culpable de una reacción adversa a medicamentos en una persona, ¿se debe realizar la notificación mediante Vigibloc o cuál sería la forma? Actualmente no hay un proceso a través del cual nosotros podamos hacer la notificación de estos efectos. De hecho, pues ahorita con la modificación a la norma oficial mexicana y con el impacto, pues la idea es ir regulando esto y que se puedan generar estos reportes de los efectos que se pueden producir por estos compuestos en el medio ambiente. Entonces, pues tendríamos que trabajar fuertemente en esto. Claro, también como el caso de que, bueno, si el paciente o la persona no tiene acceso al SINGREM, habrá que revisar también dónde lo puede desechar. ¿Existe alguna base de datos donde se reporten los productos de degradación y los procesos para la inactivación de medicamentos? No, actualmente no hay ninguna base de datos que nos dé esta información. Todo es en literatura científica, en artículos científicos, en los libros, pero además también esto es muy dinámico porque, por un lado, cuando entró el diclofenaco fue uno de los primeros productos farmacéuticos que en la regulación de la Unión Europea entró dentro de la lista de vigilantes prioritarios por los riesgos al medio ambiente. Pues se identificaron algunos problemas, principalmente como falla renal y falla hepática, que se presentó en buitres que estuvieron expuestos a este fármaco en Nepal e India, que de hecho fue el boom de la ecofarmacovigilancia. Y pues posteriormente ya se determinó que además de falla renal, falla hepática genera estrés oxidativo, genera cito, neuro, genera disrupción endocrina. Entonces, con los estudios que se van haciendo, cada vez se nutre más la información. Obviamente, pues sería interesante que se tuviera una base de datos donde se fuera conjuntando. Ya hay un grupo de ecofarmacovigilancia que trabaja toda esta parte, entonces pues hay que trabajar en esta situación para que se cree una base de datos. Bueno, pues siguen quedando preguntas, pero ya se nos termina el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Leobardo, y los dejo con Noemí, que nos va a decir el cierre. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor. Magnífica señora.
presentación y pues aparte de que tenemos que hacer pues haciendo un trabajo coordinado e interdisciplinario para poder disminuir cada vez la brecha de este tipo de contaminantes que se van al medio ambiente, que pueden generar un problema, bueno, que han generado ya un problema tremendo en el ecosistema, pues pueda ir disminuyéndose cada vez y que las políticas nacionales e internacionales puedan establecerse cada vez mucho mejor. Y pues nosotros como parte de las instancias estamos como profesionales farmacéuticos con la sensibilización y el que se pueda sensibilizar a los. Pues bueno, pues agradecerle a nombre de todos, por aquí creo que todavía sigue Luis también, y el químico también, perdón, agradecerles también su participación y de momento, bueno, pues aquí su importancia de manera simbólica, ya se la deben llegar de manera electrónica, por todo el trabajo que nos ha estado compartiendo, que ha venido desarrollando y pues el ver que este esfuerzo que se tiene, que se ha consolidado con todos los trabajos colaborativos que se tienen de manera interinstitucional. Pues no nos queda más que agradecerle de nuevo a nombre de todos del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y de los clínicos del IMSS y Amistad que están participando con nosotros. Agradecerle por este momento. Y pues a todos y a todas todas y todos los asistentes que también están aquí, gracias por formar parte de este espacio académico y científico de educación continua, como lo hemos estado manejando, que impulsa también la actualización y compromiso de la salud pública y con los representantes en investigación, el doctor Leobardo, que el día de hoy nos estuvo acompañando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y saludos a todos. Gracias, gracias. Y pues bueno, le estaremos ya haciendo llegar sus preguntas y si gusta también mandarnos sus documentos o lo que usted quiera que compartamos en las redes, con mucho gusto para todos los colegas. Ah, perfecto, sí, se los puedo hacer llegar, Química, y ya usted los puede distribuir. Ok, también digo para que puedan, lo mejor que se comuniquen. Exactamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Luis, que estuviste también aquí presente. Hasta luego.